Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Chocobar. Esta es una nueva clase de nuestra idea de explicarles a ustedes los derechos reales en este curso que hemos denominado Aprender Derechos Reales, cuyo propósito es que quien esté adherido, suscripto a este canal, aprenda, entienda los derechos reales y lo entienda para sí, independientemente de que fuera a dar un examen o fuera a exponer esto en algún escrito judicial a los hombres y mujeres de derecho. ¿Sí? En la clase pasada hemos tratado de explicar brevemente el concepto del derecho real, cosa que vamos a ampliar ahora con esta distinción que hay que hacer de inicio para entender la materia entre los derechos personales y los derechos reales. Faltó decir en la clase anterior que el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2014 trae una definición, un concepto de derechos reales en su artículo 1882, pero que lamentablemente los codificadores del 2014, al no hacer caso a Vélez Sarsfield sobre que las definiciones en un código de leyes, en un código de derechos son impropias, cometen severos errores que con las sucesivas clases vamos a tratar de ir explicando sobre el concepto del derecho real en el Código Nuevo. Muy ilustrativa para hablar sobre la distinción entre derechos personales y derechos reales es la nota del artículo 497 del Código de Vélez, al cual en algo nos hemos referido en la clase pasada. Cuando Vélez dice: a todo derecho personal corresponde una obligación personal, no hay obligaciones que correspondan a derechos reales, y de ahí es que dijimos con Gatti, tal vez sería un buen concepto decir, el derecho real es aquel que no implica una obligación, porque no existen las obligaciones reales. Ahí, en ese artículo capital del Código de Vélez y en la nota explicativa, ustedes se preguntarán por qué siempre recurrimos a un código derogado para explicar conceptos de derechos reales. Es que en el Código de Vélez están mucho mejor explicados los conceptos y se aprende mucho mejor la teoría del derecho real estudiándolo, leyendo los artículos del Código de Vélez Sarsfield, a que vayamos a este código nuevo que nos mete y nos meterá en problemas más que en soluciones. Bueno, pero volvemos a la distinción. Derechos personales y derechos reales. ¿Por qué? Porque una de las ideas siempre esbozada de que el derecho real es el que se ejerce de manera directa e inmediata de parte de una persona sobre una cosa, no existe en el derecho personal. En el derecho personal hay que distinguir el objeto como fin y el objeto como cosa sobre la cual recae el derecho. En el derecho real solamente es el objeto cosa. ¿Por qué? Porque no hay un sujeto obligado como en el derecho personal. De ahí que el propio Vélez, en la nota del artículo 2507, esboza ya la idea que ha sido muy bien desarrollada por la doctrina luego, en particular nuestro López de Zavalía, cuando hablaba de la obligación pasivamente universal u obligación pasiva, o como dice Vélez en la nota del 497, el sujeto pasivo indeterminado. Si bien decimos que el derecho es conducta en interferencia intersubjetiva, entonces ¿qué? Los derechos reales no son derechos porque no hay un sujeto pasivo, no hay otro sujeto. Sí lo hay. Es el sujeto pasivo universal obligado, como el Estado, a respetar los derechos privados de los particulares, especialmente el dominio y las potestades que surgen a partir del ejercicio del derecho del dominio. Entonces podríamos decir como un primer rasgo característico que los derechos personales son siempre relativos y los derechos reales son siempre absolutos. Tan absolutos son que engendran a su vez dos derechos que los romanos, que eran mucho más inteligentes y listos que nosotros, denominaron el ius persequendi y el ius preferendi, que desarrollaremos luego seguramente. Entonces, al ser relativos, necesitan que haya alguien con quien se relaciona este sujeto.
Es como decir parientes en inglés, que se dice relatives. Relatives. Alguien que tiene mi misma sangre, mis mismos antepasados. Un relative, un pariente. ¿Quién es el pariente del sujeto? El obligado. En la relación jurídica, acreedor, deudor. El que tiene derecho, el que tiene que cumplir una obligación. En el derecho real no hay tal situación porque no hay un obligado particular, hay un sujeto pasivo universal. Entonces decimos, sin temor a equivocarnos, que a diferencia de los derechos reales, que son relativos, que son particulares, que son entre privados determinados, los derechos reales son oponibles erga omnes. ¿Qué significa esto? El derecho personal no necesariamente va a oponerse a otra persona que no sean los dos sujetos de la relación jurídica. Podría ser un fiador eventualmente, podría ser una entidad bancaria, podría ser una persona jurídica que tuviera que intervenir, pero hasta ahí llegará. En cambio, el derecho real se opone frente a todos. La expresión latina erga omnes no significa necesariamente contra todos, significa sí erga omnes, significa frente a todos. De ahí la necesidad de su inscripción en el caso de los derechos reales que son registrables, o por lo menos de la publicidad posesoria, con la cual el derecho real está tan emparentado, no así el derecho personal, y esa es otra distinción, para que la comunidad, ese sujeto pasivo universal, pueda conocer, porque un derecho no se defiende si no es conocido, tanto por su titular como por aquellos que tienen obligación de respetarlo. Y después hay una variada gama de grises, diríamos así, entre los que no sabemos, es decir, sí sabemos, distinguir si son derechos personales o derechos reales. El derecho de retención, las llamadas obligaciones propter rem ambulatorias, ¿están teñidas de derecho personal o están más teñidas de derecho real? Será motivo de otra clase seguramente, porque esas gamas de grises nos llevan a entender, cuando las estudiamos, la cabal distinción entre derecho personal y derecho real, algo que es muy útil para comprender nuestra materia. Por ahora los dejo aquí, invitándolos a inscribirse en nuestro curso Aprender Derechos Reales, cuya publicidad está en nuestro Facebook y demás, donde desarrollamos estos temas en clases, por cierto, presenciales mucho más largas que estas, pero que sirva, no obstante, este canal para arrimar estas explicaciones, estos conceptos, aclarándolos para que ustedes puedan aprender derechos reales. Esa es la idea. Nos vemos en la próxima clase.